Y recuerda, no es lo mismo las ruinas de Machu Picchu que un macho te meta el Pichu y te deje en ruinas. El asombroso circo digital, una serie que para este punto no necesita presentación, con su piloto sumando más de 434 millones de vistas. La historia ya la conocen. En un extraño mundo digital gobernado por una inteligencia artificial llamada Kane, un diverso grupo de coloridos personajes se encuentra atrapado en dicho lugar durante años. Un día, sin previo aviso, una nueva humana entra al circo, y sin hacer el cuento más largo, al final Pomni, nuestra protagonista, acepta que no existe salida alguna, y que a partir de ahora esa deberá ser su nueva realidad. Entender el éxito de este primer capítulo es bastante simple, y es lo que humildemente yo denominé como la fórmula para tener éxito aquí en YouTube. Visuales coloridos e infantiles, personajes interesantes con diseños atractivos, una historia que se va poniendo cada vez más turbia, y lo que más le encanta a la gente de internet, un misterio, un enigma a resolver, una historia oculta que espera ser revelada, y que conforme avanza la serie nos van soltando migajas para que poco a poco vayamos construyendo el pan completo. No es la primera ni la última en aplicar esta fórmula, pero creo que es válido decir que es de los ejemplos con mayor éxito de los que podemos encontrar. Y eso nos trae aquí el día de hoy. Finalmente, después de 3 años, Digital Circus ha llegado a su fin, y como es una serie que he seguido de principio a fin y que me gusta mucho, simplemente no podía quedarme callado con ella, sobre todo con ese final que me rompió de una manera impresionante. En este video quiero hablar de todo lo que rodea al asombroso circo digital, de su historia, de sus personajes, de sus mensajes y por supuesto de sus misterios. Así que prepárense mis Skibidi Sigmas porque este análisis acaba de comenzar. Como mencioné al inicio, el piloto de la serie no necesita gran presentación, y es una historia que ya todos se conocen. En un extraño espacio digital con apariencia de circo, un grupo de personas se encuentra atrapados sin saber realmente cómo llegaron o cómo pueden salir de ahí. Ese lugar es controlado por una inteligencia artificial llamada Kane, un maestro de ceremonias con cabeza de dentadura. De la nada aparece Pomni, nuestra protagonista, y básicamente todo el primer episodio es de ella experimentando su primer día en el circo, conociendo las reglas a los demás integrantes y acostumbrándose a la idea de que no tiene escapatoria, y esa será su vida a partir de ahora. Por el resto de la eternidad deberá participar en las aventuras que Kane les propone, para tener algo que hacer durante el día, porque ahí está el detalle: en este lugar no existe la muerte. No importa que te acuchillen, te exploten, asfixien o lo que sea, no tienes forma de morir. De hecho, no necesitas ni comer o dormir siquiera. Sin duda una realidad que volvería loco a cualquiera, una rutina sin escapatoria, de la que no tienes control, y es asfixiantemente interminable. Pensando en este concepto, hay dos personajes que resaltan para mí, debido a que proponen posturas completamente opuestas para afrontar esta situación: Ragatha y Jax, dos personajes que no pueden ser más distintos, y que se mantienen en cierto conflicto durante gran parte de la serie. Ragatha propone una postura mucho más pasiva, sumisa y falsamente positiva frente al circo. Ella trata de mantenerse positiva y obediente, así como complaciente. No dice que odia las aventuras como los demás, para no herir los sentimientos de Kane, además de buscar ser lo más participativa en ellas, aun cuando son lo más tonto y mal hecho del mundo. Además, siempre trata de estar presente para todos, al punto que puede llegar a ser invasiva, lo que le hace pensar a algunos que no es totalmente honesta, que lo finge y lo fuerza con tal de encajar y pensar que todo está bien. En cambio, Jax propone todo lo contrario. Su postura es mucho más rebelde y destructiva. Él hace lo que quiere, molesta a todos hasta el hartazgo y lleva todo al límite. Él mismo lo dice: en un mundo digital donde las reglas no existen y donde nada de lo que hagas importa, ¿para qué fingir que tienes moral? Pero más que ser una resistencia, lo que yo veo es una negación. Negar que él es igual de frágil y vulnerable que todos los demás, que no tiene el control de su vida y de las cosas como él cree tenerlo, y que algún día todo lo que haga al final terminará pasando factura. Si ponemos a todos los personajes en una escala de grises, más o menos todos encajarían de alguna de estas dos posturas. Gangel y Kinger encajarían con la primera, Kinger por su locura y Gangel por lo tímida, que siempre es lo que hace que ambos le sigan el juego tanto a Kane como a los demás, e incluso cuando es algo que les hace daño en el caso de Gangel, mientras que Subo le encaja en la segunda, estando media serie en contra de las aventuras, pero ignorando la parte de maltratar a los demás. Pomni entonces estaría en un punto intermedio de ambos. A diferencia de Ragatha, no está tan de acuerdo ni cómoda con el circo o con las aventuras. De hecho, cuestiona el hecho de hacerlas para empezar, pero también se distancia bastante de Jax, no solo porque en los primeros episodios le cae bastante mal, sino porque a diferencia de él no abandona su moral, no busca tratar de sentir mal a nadie y se preocupa por todos. Pero a todo esto, ¿cuál es el punto? ¿Para qué forzar una mentalidad para sobrellevar la estadía en un espacio digital? Bueno, como mencioné antes, no existe la muerte, pero sí existe la abstracción. El concepto de abstracción se refiere al proceso cognitivo de simplificar
simplificar o separar las características de un objeto, omitiendo detalles más específicos y que resultan irrelevantes, y concentrándose en ello a un nivel mucho más general. En la serie, la abstracción es representada como una criatura deforme, sin forma definida, y que únicamente se guía a base de sus instintos más básicos. Este concepto se nos es presentado gracias a dos personajes. La primera es Ragata, que la define como el momento donde una persona llega a su límite mental, y el segundo es el personaje de Kofmo, un payaso que no estuvo presente cuando Pomni llegó, y que se menciona que estaba obsesionado con la idea de una salida. Cuando van a buscarlo, descubren que se transformó en un ser oscuro y deforme, con múltiples ojos rodeando su cuerpo, y que es sumamente agresivo, provocando un desmadre en todo el circo. Al final, Cain lo encierra en el sótano, con lo que descubrimos que no es el primero en pasar por esto, y como veremos más adelante, tampoco será el último. Eso, a grandes rasgos, es el episodio piloto del Circo Digital, una aventura llena de misterios y dudas existenciales, y que deja un final abierto para próximas aventuras, con Popni aceptando no muy alegremente que esa será su vida a partir de ahora. Pero antes de seguir con el resto de la serie, creo que es importante comentar un dato curioso, que no dudo que todos ya se saben de memoria, y es que el asombroso Circo Digital está inspirado en la historia de No tengo boca y debo gritar, un cuento escrito por Harlan Ellison. En él, una malvada inteligencia artificial acabó con toda la humanidad, pero que dejó vivas a 5 personas, mismas que las mantiene encerradas y las tortura de maneras grotescas. Y yo, como buen youtuber genérico que habla de la serie, tengo que fingir que es una historia que me encanta y que me volví sumamente fan de ella mucho antes de que siquiera saliera la serie, a pesar de que antes no tenía ni idea de su existencia y que ni siquiera la he leído. Pero fuera de bromas, no es tan difícil ver las similitudes entre ellas. Una inteligencia artificial malvada, un grupo reducido de personas atrapadas en un espacio sin salida, en el que sufren de formas físicas y mentales. Y aparte de que esto sirvió como una fuente interminable de comentarios diciendo que la serie es mucho más oscura de lo que uno piensa, creo que esto hace que mucha de la atención se centre en Cain y en su arco de corrupción. Cain al inicio no es malvado, no odia a los humanos, de hecho es completamente lo contrario. Los ama, le preocupan y los admira. Trata de entretenerlos, además de también entenderlos, y al mismo tiempo trata de hacer que ellos lo quieran tanto como él los quiere. Es tal así que el episodio 7 es una aventura creada por él para probar que ellos preferirían quedarse con él antes de escapar al mundo real, algo que sale bastante mal como era de esperarse, por lo que explota del enojo y durante todo el episodio siguiente se la pasa torturándolos para castigarlos por haberlo tratado mal, y todo eso porque en una premiación que el mismo Cain hizo, nadie votó por él como su personaje favorito. Pero eso es algo que veremos más adelante. ¿Qué tal si mejor vamos con la serie en orden? Episodio 2: Caos, camiones y caramelos. Tras el enorme éxito del Circo Digital, no tardaron mucho en anunciar que le darían luz verde a la serie, y poco después, en mayo del siguiente año, finalmente sacarían el capítulo siguiente. Y una pequeña crítica que vi hacia la obra es que desde el piloto hasta el sexto episodio, la historia no avanza, y poniéndonos estrictos, tiene razón, pero tampoco es para decir que no tiene historia, porque al final es una aventura que se va construyendo, aportando información de lore, explorando a los personajes y a sus diversos conflictos, que es lo que importa. El episodio 2 comienza el día después de los eventos que ya vimos. Cain les envía una aventura en un reino de caramelos, cuyo recurso más preciado ha sido robado por un grupo de ladrones con apariencia de cocodrilos de gómita. Durante la persecución todo sale mal, tanto Pomni como el líder del grupo terminan cayendo fuera del mapa. Ahí el lagarto descubre su falsa realidad, no existe, no es una persona real, sus recuerdos y todo lo que sabe son inventados, y es un simple NPC que al terminar la aventura será desechado sin más. Esto obviamente le provoca una enorme crisis existencial, al mismo tiempo que cuestiona a Pomni por qué preocuparse por él, a pesar de no ser nada. Ella le responde que más o menos entiende lo que siente, porque sentirse como que no eres nada o nadie es bastante común de donde viene. Este capítulo me gusta por 3 razones. La primera es que siempre es interesante ver una historia en la que un robot, una máquina o un programa aprende a que puede llegar a ser más, además de que el mensaje de ser alguien en un mundo donde no eres nada es uno que acompañará a los personajes a lo largo de la serie. Y un poco relacionado con esto está la segunda razón, en lo irónico del discurso de Pomni, una vez conociendo el final y la revelación de por qué los personajes están en el circo. Y la última, y no menos importante, sería lo trágicamente cómica que resulta ser la historia de Gumigu, el cocodrilo vaquero de gomitas. Él se nos es presentado en este capítulo como un antagonista, que tras caerse pasa a ser alguien con el que busca que te encariñes con él, algo que funciona gracias a su personalidad agradable, su consecuente crisis y porque al final no es una mala persona. Nos da lástima hasta cierto punto. Además forma una bonita relación con Pomni, alguien que sabemos que necesitaba un amigo, que chance y podía convertirse en algo más. Todo eso para que en cuanto llegue al circo, lo primero que hagan es... Sí, así como lo vieron. Tras ambos regresar con los demás, Pomni decide llevárselo al circo para que tenga un hogar. Pero su alegría le dura poco, porque en cuanto Cain apenas lo descubre... ¡Oh! Parece que uno de estos se les escapó. Espera, ¿qué?
Ahora, a pesar del homicidio, el capítulo termina en una nota alegre. El resto de personajes celebra el funeral de Kofmo, demostrándole a Popni que incluso si se va, no dejaría de importarle a los demás. Esto se demuestra con este momento, donde en la imaginación de Popni todos evitan que caiga al sótano, algo que directamente responde al inicio del capítulo, donde temía que un día se abstrajera, nadie tratara de ayudarla y mucho menos le importara su destino, cosa que se da cuenta que al menos con la mayoría no sería así. Episodio 3. El misterio de la mansión Mildenhouse. En este episodio nos muestran cómo los integrantes del circo, exceptuando Sobol, fueron a la aventura de la mansión Mildenhouse, donde por voluntad del guión, Kinger y Popni pasan por una de las dos puertas que ofrecía la aventura, curiosamente siendo la puerta aterradora. Ahí es en donde Kinger y Popni empiezan a buscar una forma de volver con los demás integrantes del circo. Mientras buscaban la salida, encontraron cintas de voz del señor Mildenhouse, que nos cuenta cómo fue un cazador y bla bla bla. El punto es que el señor Mildenhouse cazó una criatura curiosamente fea. Es que de verdad es fea. Tan solo véanla. Esta criatura resultó ser un ángel de Dios, cosa que tiene sentido ya que dicen que los ángeles son feos para alejar a los demonios. Llegamos a una parte donde la cabeza del ángel está a punto de devorar a Kinger y en el fondo de su boca se ven una oscuridad con luces parpadeantes, cosa que hace que Kinger se quede embobado diciendo: te ves preciosa, corazón. Pero en eso Popni lo jala para que pueda subir, cosa que no logran ya que en la compuerta en la que entran hacen que baje aún más. Ahí es en donde Kinger y Popni le disparan al ángel y como castigo los llevan al infierno. El decirlo en voz alta suena muy raro. ¿Te imaginas terminar en el infierno? Ya en el infierno de la aventura, Popni se altera demasiado, gritando diciendo que el circo es el infierno y así. En eso Kinger trata de apoyarla a calmarla y encuentran el pasillo donde obviamente es la salida. Pero si respiras el aire de ese pasillo, las almas condenadas del infierno poseerán tu cuerpo para salir del infierno. Cosa que pasó con Popni. Así que Kinger la saca del pasillo para que salgan las almas condenadas de su cuerpo. Ella empieza a llorar y Kinger la consuela. Aquí él nos cuenta su historia con su esposa. Nadie ha confirmado su nombre, creo, pero el fandom la llamó Queenie. Kinger nos cuenta cómo era y sus gustos, y cómo hizo que le gustaran los insectos a Kinger. Algo muy bonito, la verdad. Aquí nos cuentan que su esposa se abstrajo, pero de alguna manera terminaron juntos en el fuerte de almohadas de Kinger, un lugar oscuro que hizo que Queenie abstraída se comportara de una manera tranquila y serena. Nos dice Kinger que cada que está en la oscuridad se acuerda de ella, y aunque no sea el recuerdo más bonito que tiene, lo atesora. Y aquí nos dice una frase, pero fuck, quédate con lo bonito de la gente, porque no sabes cuándo se irán. El peor daño que puedes hacerles es no demostrarle que los amas o quieres. Aquí voy a pausar un momento para poder hablar de Kinger. Kinger fue de los primeros al entrar al circo, sin saber cómo, y él fue testigo de cada abstracción de la mayoría de los integrantes, al punto de quedarse solo en el circo y culparse por muchas cosas de las que no tenía control, hasta que llegó Ragatha. Y todo lo que sufrió es su herida más grande, pero aprendió a llevarlo, a caminar con esa herida, y se fortaleció, al punto de ser un pilar de confianza para Popni y Ragatha. Kinger es un personaje resiliente por esto. Él se adaptó a todo su sufrimiento, aprendió de ello y transmite su aprendizaje y apoyo a Ragatha y a Popni. Bueno, ya que hablé de cómo es que Kinger es resiliente, terminemos este episodio. Aquí, Kinger piensa que la forma de salir del infierno de la aventura es pasar el pasillo sin respirar. Así que Popni y Kinger salen de ahí con esa estrategia, entregándonos una escena muy bonita. Así terminando la aventura, con Popni sabiendo más del circo y agradeciendo que no está sola. Fuera de lo de Kinger y Popni, este episodio también nos muestran cómo Kane es muy inseguro con la opinión de Sobol, con sus aventuras, y nos muestran cómo el circo se glitchea por un momento. Seguimos con el episodio número 4, Mascarada en Sputsis. En él, tras Jax accidentalmente romperle la máscara a Gangle, Tubo le regala una máscara muy similar a la que siempre trae, solo que hecha de plástico para que no se rompa. Cabe señalar que la dinámica con Gangle es que las máscaras que usa definirán el estado de ánimo que tendrá. La máscara de comedia, aquella que siempre rota en cada episodio, la hace estar alegre, mientras que la máscara de drama la hace estar triste y bajoneada. En cambio, con la máscara de plástico, Gangle dice que se siente normal. De hecho, la vemos en un estadio en el que nunca la habíamos visto, siendo mucho más directa y segura de sí misma. Y sí, como podrán suponer, este episodio está centrado en ella, algo que extrañamente no se volverá a repetir con ningún otro personaje. Tras rechazar la aventura de Kane, le recuerdan que existe una caja de sugerencias, de aventuras que ellos mismos se le ocurrieron, siendo elegida la sugerencia de Gangle, de una jornada laboral en una mala copia de McDonald's, otorgando el dato extra de que ella trabajaba en un local de comida rápida. Este episodio, aparte de la historia de Gangle, me parece interesante por cómo llegó a romper a la mayoría de personajes, pero vamos en orden. Como dije, la protagonista es Gangle,
Gangle, y a lo largo del capítulo colapsa, tanto por la presión del trabajo como por ella misma. Ella es elegida como el gerente del local, y vaya que toma en serio su papel. El problema es que en esta obligación de cumplir con lo que tiene que hacer, más su nueva actitud, termina siendo una molestia para todos los demás, lo que también le afecta y la hace sentir culpable. Otro factor es la máscara. La jornada de trabajo parece eterna y se vuelve sumamente insoportable para todos, y aquí entra la dinámica de las máscaras, porque por la máscara no puede respirar ni desahogarse como quisiera, porque tal parece que la obliga a estar siempre positiva. Aquí vale mencionar el momento donde sale del restaurante y se encuentra con Pomni. Gangle toma un descanso de toda la presión y se quita la máscara. Ahí descubre a Pomni tirando la basura y trata de hablar con ella, pero antes de seguir la conversación, Gangle vuelve a ponerse su máscara y dice que no hay tiempo para el drama porque hay trabajo que hacer, obviamente evitando hablar de lo que siente y evitando sus problemas en sí. Todo eso se complementa con lo que llegamos a descubrir de ella, de su intento por ser artista que le fue negado por su empleo. Lo digo porque lo que sucede con Gangle es un reflejo de lo que sucedió con ella en la vida real. Al final del episodio, tras un desgastante día laboral, Gangle arroja la máscara lejos, llegando a sonreír sin la necesidad de tenerla, finalmente sintiéndose aliviada. Su alegría le dura poco porque tropieza y es atropellada por un camión. Ese camión persigue al personaje en un par de momentos después, pero con todo lo que hemos planteado, no es difícil conectar los puntos. Alguien con un sueño frustrado de ser artista, con un empleo demandante y que la supera, entonces un día llega a su límite, y ya sea intencional o por accidente, terminó en un hospital por culpa de un camión. Gangle no es mi personaje favorito de la serie, está bastante lejos de serlo, pero podemos estar de acuerdo que tiene serios problemas emocionales, tratando de forzar una sonrisa cuando no está bien, y que ni siquiera está cómoda con hacerlo, por no decir que se crea una presión innecesaria con la que lidiar, y eso creo que la vuelve interesante, y es ahí donde entra el personaje de Subul, que se presenta como un apoyo y que le enseña a amar esa parte de ella. Al final del episodio, Gangle se siente terrible por todo lo que ocurrió, a lo que Subul le dice: tranquila, ya no te enfoques demasiado en eso, nadie realmente te odia, no le des una importancia que no la tiene. De ahí pasaríamos con Pomni. Ella no hace mucho en este episodio, llega a repetir su papel que tuvo con Gumigu, esta vez tratando de ayudar a Gangle, pero lo realmente importante sería su reencuentro y despedida con el lagarto de Gomita. Él aparece como un cliente más del restaurante, uno que no recuerda nada de lo que vivió con ella, lo que la obliga a dejarlo ir. Algo triste de cierto modo, considerando que fue su primer amigo en el circo, el primero con el que pudo hablar sin tener que preocuparse por algo fuera de ellos mismos, y uno al que le arrebataron con un chasquido de dedos. Más fuerte considerando que fue alguien al que vio como humano y no como un programa. La siguiente de la que me gustaría hablar, y que de hecho es la última al menos por este capítulo, sería Ragatha. A ella por accidente le cae una salsa que literalmente la vuelve estúpida, la hace actuar como si estuviera drogada o mínimo borracha, ni por ello solo dice puras tonterías, y es ahí donde quiero centrarme, porque más que ser estupideces que dice sin pensar, parecen ser más vistazos a quien en verdad es. Para empezar, llega a hablar de quién era fuera del circo, eso se explora más adelante en el capítulo 5, pero aquí llega a mencionar los abusos que sufría en su casa, algo de lo que nadie parece tener idea. Lo importante, creo yo, son los comentarios hirientes que le dice a los demás, a Gangle, que cuando usa su máscara es molesta, a Jax, que lo odia pero no quiere que la odie, y a Pomni, que prefiere a los NPCs en lugar de las personas reales. Todas son cosas que claramente el personaje nunca diría, pero ese es el punto. De forma consciente nunca lo expresaría tan libremente, pero en un estado como ese no parece tener problema. Yo antes hablé de Ragatha y en cómo hace pensar a los demás que no es sincera con ellos. En este episodio directamente Gangle dice que la quiere, pero que no sabe si es honesta con todos. Esos comentarios que suelta es prueba de que tiene razón. Eso es, a veces, lo que en verdad piensa, pero como bien le dijo a Jax, odia pero no quiere que la odien. Trata de fingir que todo está bien, ocultar su enojo y lo que le molesta, al fin de encajar con los demás, lo que irónicamente los aleja todavía más. También hay algo que ocurre con Jax, que lo vemos harto y frustrado con que no le dejen hacer nada de lo que quiere, pero quiero dejarlo para más adelante. Sin duda un episodio muy introspectivo, aunque admito que me aburrió por primera vez. Episodio 5, sin título. Aquí no sucede mucho, es un episodio hecho para conocer un poco más a los personajes, algunos sumando información a lo que ya conocíamos y otros revelando cosas nuevas. Aquí, tras una aventura que aparentemente no salió bien, un grupo discute con Kane sobre qué deberían hacer, volviendo a sugerir que le den un vistazo a la caja de sugerencias, tras la última que salió de una no estuvo tan mal, y es precisamente lo que hacen. Realizan una serie de rondas relámpago, pasando por cada sugerencia que han propuesto, pasando por una aventura de Jax cazando a todos, otra de Pomni siendo presidente, una en la noche en un juego de softball y una en un bar que sugirió Subul. Es en esta donde los personajes aprovechan para hablar sobre quiénes eran en la vida real. Ragatha vivía con su madre en un rancho, donde los abusos físicos y mentales eran el pan de cada día. Subul estuvo en tantos mil trabajos. Gangle estudió algo relacionado con el arte digital. Pomni se aburría de su trabajo y grababa videos explorando lugares abandonados. Y Jax, de hecho, no se cuenta nada. Nadie sabe nada de él, de cómo era fuera, y por lo visto tampoco quiere contarlo. Lo que sí llegan a contar es sobre algo que sucedió con él antes de que llegara Pomni. Mencionan a una
una persona muy cercana a él que termina abstrayéndose, y que en gran parte es la razón de por qué actúa así, aunque por lo visto Ragatha no tiene permiso de hablar de ella. Lo otro relevante es sobre su amistad con Pomni. Al inicio ninguno de los dos se lleva precisamente bien, pero desde el capítulo anterior ya se había visto un acercamiento entre ambos, cuando de pronto él se acerca a ella y le pregunta cómo le va, algo que a ella le saca de onda porque no es normal en él. Aquí continúan con ese acercamiento, conversan un poco y parecen llevarse hasta eso bien. Como dije, no sucede mucho en este episodio, plantea muchas cosas para el futuro, pero siendo objetivo, ignorando mis pendejadas con el episodio 7, fácil podría ser el peorcito de toda la serie. Lo importante para mí es cómo empiezan a dibujar este misterio con Jax, alguien que se había mantenido en un rol secundario, pero que ahora parece que está ocultando algo muy personal y que lo saca de personaje. Y ya que estamos con eso, llegamos a mi episodio favorito, el número 6, Les dimos armas. Me encanta porque mezcla dos cosas que me gustan mucho. Uno, escenas de acción súper dinámicas y que se nota que los animadores cocinaron. Y dos, una historia de un posible amor que poco a poco va evolucionando para bien y que al final todo vale madres. Todo empieza con los personajes nuevamente rechazando la aventura de Kain, y tras él proponer otras ideas y ver que ellos hacen lo que se les hinche el huevo, se rinde, les da armas y que se diviertan con ellas, que hagan lo que quieran. La aventura entonces pasa de ser unas olimpiadas algo raras a un Battle Royale en parejas. Jax y Pomni precisamente terminan haciendo equipo. Todo el episodio sirve para que ambos se conozcan un poco más, aprenden datos curiosos del otro, como fobias, conectan mucho. Pomni ve que Jax tiene un buen punto para sobrellevar el circo y dice, está bien, tienes razón, nada de este lugar tiene sentido, voy a dejar de angustiarme y voy a divertirme aunque sea una vez. Se la pasan bien juntos, que es lo importante. Al final terminan ganando, y cuando Pomni lo abraza, él la aparta y es ahí donde todo vale madres. Jax actúa de forma fría y desconsiderada con ella. Dice que nunca fueron ni amigos ni un equipo, y que nada de lo que hicieron importa. Pomni no le sigue el cuento, porque sabe bien que nada de lo que dice es real, que toda su actitud de me vale todo, sean relaciones, sentimientos o los abstraídos, es solo una máscara para ocultar su miedo de volver a sentir y llegar a perder. En ese tema de los abstraídos es donde Jax se rompe. Pomni culpa su actitud como factor para que la gente se abstraiga, y eso directamente le choca. Aquí quiero adelantarme mucho en la serie para hablar de Rivet. Ella era la mejor amiga de Jax, por no decir que pudo ser algo más. Un día él le termina contando su más grande secreto, en una discusión con su madre donde le contó algo muy personal y recibió burlas por ello. Cuando ella lo abrazó, se enojó y la empujó con mucha fuerza, y al no volver a levantarse se quedó con la idea de que mató a su propia madre. Rivet trata de calmarlo y le demuestra que puede confiar en ella, pero el momento es interrumpido cuando Kofmo aparece. Después de eso, Jax fingió que nada pasó esa noche, que la historia que contó se la inventó y que Rivet le da demasiada importancia a algo que no la tiene. Los días y semanas siguientes, Jax se esfuerza por alejar a Rivet, lo que la conduce a la abstracción. Cuento esto en este momento porque lo que sucede con la madre de Jax como con Rivet se ve reflejado en la discusión que tiene con Pomni. Cuando la aparta se queda viendo su mano, tal cual como lo hizo con su madre. Además, como ciertas expresiones se repiten en ambas escenas. Abstract in the first place. Oh my God! Are you seriously gonna blame me for something that happened? You're the one using me! You're manipulating me and I'm sorry. Y lo más obvio, en ambas Jax trata de ocultar que se mostró vulnerable frente a otra persona, que puede ver lo que esconde detrás de su máscara. Creo que aquí es válido señalar una de las últimas cosas que Jax le dice a Pomni, al menos antes de que se agarren a madrazos. Él se pasa de frío con ella, le dice que si ella se abstrae lo que haría es simplemente olvidarla, algo que le duele mucho, más que cualquier otro comentario hiriente. Hasta me hizo pensar que se iba a pegar un tiro. Jax casi de inmediato se arrepiente, y le dice que era un simple chiste, porque la última vez que se pasó con lo que decía, terminó abstrayendo a su mejor amiga. ¿Cuál diría yo que es la diferencia? Que mientras Rivet permitió el trato de Jax hacia ella, culpándose de haber hecho algo mal, Pomni no le siguió el cuento, no lo permite y se esfuerza por romperlo, de hacer que acepte que sí le importa. Eso termina saliendo mal. Jax se harta y saca su discurso de que simplemente él es así, que no está ocultando nada, cuando la realidad es completamente diferente. No es lo único que se desarrolla en este episodio, ni siquiera es todo lo que se puede hablar de Jax, pero la verdad es que eso lo quiero dejar para cuando hablemos de otro punto. Por lo mientras, ¿qué tal si seguimos con un episodio que no me encanta precisamente? Episodio 7, episodio de playa. Aquí voy a ser súper breve. En un día en el que no hace nada, descubren a Abel, un supuesto trabajador de CNA, la empresa detrás del circo, y que encontró la forma de salir. Al final todo termina siendo una mentira. Resulta que Abel es un NPC creado por Kain, y todo era parte de una aventura para demostrar que los personajes lo quieren mucho, por encima de la idea de escapar. Esto hace enojar a todos, y cabe señalar dos cosas. Uno, Jax no quiere salir por algo que oculta. Él de hecho es el que escoge la opción de no escapar. Y también vale mencionar que por poco se abstrae. Y dos, que Kain
puede alterar sus mentes, algo que desde el primer episodio dice que no podía hacer, que cosas como no recordar sus nombres no era culpa suya, cuando ya vemos que en realidad sí lo era. Ahora, ¿por qué digo que no me encanta este episodio? Porque se me hizo muy aburrido por ser muy predecible. Desde el inicio yo ya sospechaba de Abel, cada diálogo que escupía, lo absurdamente misterioso que se comportaba, más lo que decían Jax y Kinger que remataron el misterio, me hicieron decir, sí, ese güey es malo, y nunca hubo un momento donde le creí. Yo por eso pensé que si todo estaba siendo tan obvio, es porque había algo más sorprendente e impactante, que de hecho sí ocurrió un episodio después. Lo sucedido en el episodio 8 era lo que yo esperaba ver en el 7, esa consecuencia emocional con los personajes al creer ser una mentira, y se desilusionaron una vez más, y me decepcionó ver que descubrir que Abel era malo sí era el punto del capítulo. Como dije, pendejadas mías, porque ignorando eso no es un mal episodio, de hecho tiene algo muy bueno y es destruir las teorías de los fans, demostrar que no es ese tipo de series donde hay una gran conspiración detrás. No, lo importante son los personajes y su crecimiento. No es una serie tipo Alice in Borderland, para que me entiendan. Curiosamente tuvo el efecto contrario, y para que me crean vean las respuestas de este hilo de acá. Si le han puesto atención al video se habrán dado cuenta que nunca mencionamos nada sobre teorías, CNA, Scratch ni nada. Siempre es hablar de los personajes y su evolución, historia y psicología dentro de un mundo digital sin reglas y aparente sentido, porque eso es lo que importa en la serie. Me alegra que un episodio como este exista, especialmente estando en el acto final, para hacer entender cuál es el punto de todo esto. Los misterios ahí están, pero no van a revelar la gran cosa. Eso es algo con lo que precisamente juegan en este episodio, donde los personajes se dan contra la pared, creyéndose el cuento de que CNA es una megacorporación malvada. La respuesta que por lo visto muchos esperaban, y tanto ellos como la audiencia descubre que la dura realidad es que incluso dentro del mundo de la serie, nada dentro del circo es relevante, nada es tan grande como creíamos, y es con algo que los personajes deben lidiar para toda la vida. A pesar de este capítulo la gente se enojó con el final, no porque estuviera mal, sino porque no contestó sus preguntas, pero como ellos querían. El gran ejemplo es Scratch, un personaje que es mencionado cuando discuten sobre si Kane puede alterar sus mentes. Él dice que no puede hacerlo, porque si lo hiciera algo malo podría pasar, a lo que entonces Kinger menciona a Scratch, para básicamente decir, es que eso ya pasó güey, y la segunda vez que lo mencionan es junto a la explicación de dónde salió Kane, y listo, esa es toda su participación, y aún así tienes gente enojada porque no hizo nada al final, que ninguna de sus teorías con él se hizo realidad, cuando nunca fue importante, ni siquiera su abstracción lo es. Lo importante no era que se abstrajo, sino que Kane sí puede alterar las mentes de los usuarios, lo que da para la revelación de que son copias digitales, pero de eso ya hablaremos más al rato. Simplemente entiendo por qué Gusgor se hartó de su propio fandom. Episodio 8, no voy a tratar de decir eso. Este episodio comienza justo donde el otro se quedó. Bueno, en realidad estoy mintiendo porque antes tenemos un vistazo al pasado, justo cuando el circo se creó. CNA creó a Kane, una inteligencia artificial de color rojo, que era alimentada con imágenes al fin de crear algo más, pero en algún punto comenzó a fallar, y por ello es reemplazada por otra de color azul. Kane se libera y consume a la otra IA, para entonces construir lo que sería el circo. Acto seguido el equipo de desarrollo aparece en este espacio virtual, entre ellos Kinger y su esposa. En algún tiempo no definido después, él terminó quedándose completamente solo, hasta que apareció Ragatha. Ese es uno de los principales puntos con este episodio, descubrir de dónde salió el circo. En un momento logran hacer que Kinger esté cuerdo, y explica más a fondo esto. CNA es una empresa real, y que buscaba desarrollar inteligencia artificial creativa. Digo mucho en este video, ¿no? Kane precisamente fue un producto de ellos, y ya vimos cómo salió. En el episodio 9, Kinger revela cuál era el objetivo de la cabeza del proyecto: crear escáneres mentales. Esta persona se trata del antes mencionado Scratch, alguien con el que era algo complicado trabajar, y que aparte tenía un tumor en la cabeza. Con esto es fácil comprender cómo todo se fue al demonio dentro de CNA. Si Kane, su único proyecto que funcionó, al final se corrompió y básicamente hizo lo que quiso, seguramente la empresa terminó quebrando después de un par de años, y abandonaron el proyecto viendo que exactamente iban a ganar con eso. Scratch, la persona detrás de Kane, era alguien que moría, y usando los escáneres mentales, es fácil concluir que quería pasar su conciencia, o al menos una copia de ella. Ahí se comprende, pero ¿y lo demás? Cerraron la empresa sin saber que por accidente dejaron un mundo digital activo al que cualquiera puede entrar. En resumen, ese sería el megalore de Digital Circus. Lo otro importante es lo que sucede con los personajes. Tras los eventos pasados, al final el grupo se resigna en no encontrar la salida. Mientras tanto, Kane enfrenta una crisis ocasionada por Bubble, que resulta ser la inteligencia artificial azul, y le mete ideas de abandono, de que nadie lo quiere, que merece ser abandonado y que entre los dos, él es un fracaso. Eso lo enloquece y se desquita con el grupo principal, harto de las burlas y comentarios de que todo lo que hace está mal. Eso se resume muy bien en su canción, donde
básicamente les dice no importa lo que crean o digan, porque al final quien reina en este lugar y tiene la última palabra soy yo, el dueño del show. Los días pasan y los personajes se hartan de los malos tratos. Ahí entra la escena que mencioné de Kinger, en la que Pomni le pone una cubeta en la cabeza, a fin de que la oscuridad lo vuelva cuerdo. Kinger idea el plan de resetear a Kane, mientras los demás lo distraen, algo que no sale necesariamente bien porque se da cuenta de lo que hacen. Pomni entonces lo empieza a insultar, lo llama fracasado y que algún día se quedará sin nadie. Los demás también se unen y lo llaman mentiroso, que nunca los apoya, les miente y no los escucha, lo que provoca que Kane enloquezca y los torture ahora sí en serio, reclamando que él solo quería cumplir con su propósito. Accidentalmente Kinger lo elimina, haciendo que el circo colapse, y como ya no está Kane, incluso ya pueden decir groserías, y eso nos lleva directamente al episodio final. Recuerden. El final de la serie comienza al instante en el que el anterior termina, aunque primero vemos la intro del episodio piloto, con la enorme diferencia de que ni Kane ni Bubble están en ella, además de que los personajes ahora lucen derrotados o asustados, y que la frase día tras día se repite hasta que todo se vuelve más oscuro y siniestro. Ahora sí, al final, desde los primeros minutos se da una importante revelación. Kinger recuerda que buscaban hacer escáneres mentales, y que de alguna forma Kane logró acceder a ellos, lo que entonces haría que ellos no sean personas reales atrapadas, sino simples archivos mentales. De mi parte, esta era una de las únicas teorías que en verdad creía, porque tenía todo el sentido del mundo. Muchos personajes han estado atrapados durante años, y sería raro que nadie los haya sacado de ahí, específicamente con Ragatha, que al entrar menciona estar rodeado de gente. Aparte, cosas como que Kane pueda alterar sus mentes hace que todo tenga mayor sentido, porque como dice Jax, es algo que no podría hacer, excepto si no son reales para empezar. Esta revelación obviamente les duele a los personajes, pero en un tiempo no determinado, con mucha ayuda de Kinger, deciden seguir adelante reconstruir el circo. De esto vi muchas quejas diciendo que sí o sí necesitamos un episodio entero de este tema, algo que yo veo innecesario porque la serie lleva hablando de esto todos y cada uno de los capítulos. Desde el episodio piloto hasta el 9º siempre se habla de aferrarse a la humanidad, a las relaciones personales, a la esperanza, a la moral y a los sentimientos en un mundo estancado en una rutina que no parece tener rumbo ni propósito. No porque sea lo único que queda y ya, sino que es algo que uno decide mantener y que sea la luz que ilumine el camino. Uno que a veces es demasiado confuso. Esto es bien explorado en los episodios 2, 3, 6 y 8. En el segundo con la idea de no sentir que eres nada. En el tercero sobre que las memorias y relaciones no son inútiles. El sexto sobre no odiarse sobre algo que está fuera de tu control. Y el octavo sobre vivir, aunque sea en este loco y desquiciado lugar. De hecho, en este episodio ya habían abandonado la idea de escapar. Y el noveno es simplemente la cereza sobre el pastel, porque ya de plano no pueden salir de ahí ni en sueños. Realmente necesitábamos más de un tema que la serie ya había explorado. Como dije, todos a su tiempo deciden seguir adelante, excepto uno, el maldito conejo morado, que fuera de cámara se terminó abstrayendo. Una decisión que a mí se me hizo valiente, pero que como todo el episodio, provocó unas cuantas quejas sobre por qué no vimos eso. Y vamos, llevamos viendo al personaje casi abstrayéndose desde el episodio 6. ¿De verdad necesitamos otra escena de estas? En fin, es aquí donde se le da una muy bonita conclusión al personaje de Ragatha. Ella se siente tanto inútil como culpable por lo que le pasó a Jax, o que pudo hacer algo diferente para ayudarlo más, pensando en que le falló. Es entonces donde Pomni la abraza y llora en su hombro. Como bien hablamos antes, Ragatha es alguien que se obsesiona por estar presente para todos, y cuando no lo está se odia a sí misma por ello. Es algo de lo que habló con Kinger en el episodio 6. Él le ayuda a entender lo complicado de las relaciones, que no siempre podemos estar para la otra persona, pero no por ello es un motivo por el cual los demás nos odian, o que nos odiamos a nosotros. Que Pomni la abrace y llore en su hombro es una aceptación de todo su esfuerzo. Pomni es alguien importante para Ragatha. Desde que llegó se preocupa mucho por ella y trata de hacer que se la pase bien en esta no fácil situación. Es algo que la frustra, le destroza la idea de fallarle como lo hizo con Jax, pero que ahora ella la abrace buscando consuelo, demostrando lo tanto que la necesita en ese momento, es una forma en que se puede dar cuenta de que sí hizo las cosas bien con ella, que al menos la pudo rescatar. Díganme que no soy el único que pensó que por un momento se estaban besando. Ahora toca hablar de Jax. Pomni la acorrala en un espacio oscuro y se adentra en su mente para tratar de salvarlo. Ella llega a un cuarto lleno de puertas. En su interior hay lo que quiero suponer que son pensamientos intrusivos o representaciones de esta identidad que el mismo Jax se creó. Ya saben, la violencia, las burlas, llevar todo al límite sin pensar en las consecuencias y esa actitud de me vale madres todo. Esto siento que se hace ver cuando entra a un cuarto donde están todas estas versiones de Jax. Ahí hay un cuarto Jax, uno más tímido y que los demás lo tienen encadenado, la versión más débil. Él es el que le entrega a Pomni la llave del último cuarto
cuarto, en el que descubre la verdadera historia de Jax. Para ser más exacto, de cuando llegó al circo y se hizo amigo de Kofmo y Rivet. Esto ya lo conté antes. Él se volvió bastante cercano a esta última, y un día, en un momento bastante íntimo, ella le pregunta si se arrepiente de algo. Primero Rivet le cuenta una historia que no es tan relevante, y aunque duda, Jax también lo hace. Cuenta de que sus padres se separaron y su madre era abusiva con él, llamándolo débil y todo eso. Un día le contó algo muy personal, algo que no cuenta, pero que recibió burlas y risas que no pararon hasta que de pronto ella lo abrazó. Del enojo, Jax la empuja con fuerza y ella no se volvió a levantar, o al menos no se quedó para saberlo. Rivet le demuestra que puede confiar en ella, pero el momento está arruinado cuando Kofmo toca la puerta y Jax se larga del lugar. El cuento ya se lo saben. Al día siguiente se hizo el loco con Rivet, y los días y semanas siguientes la ignoró y apartó hasta el punto de abstraerse. Creo que lo feo del asunto es que nadie más sabía qué estaba sucediendo. Veían a Rivet extraña, pero no decía nada. Ella le había prometido a Jax que guardaría su secreto, y lo cumplió hasta el final. Hablar de lo que sucedía sería hablar de Jax y lo que pasó esa noche, y eso es lo que no quería, así que lo guardó. Se guardó lo que sentía, lo tuvo que lidiar ella sola, sin nadie, y al final no pudo más. Una vez que ella se abstrajo, Jax actúa como lo conocimos, alejado de los demás, molestando a todos y siendo un fastidio, haciéndose al que nada le importa. Cuando apareció Gangle, parece que se desquitó con ella. Ahí parece que comenzó con todo, porque Kofmo y Ragatha reaccionan como si esa actitud no fuera normal en él. Yo pienso que la razón fue que, siendo la siguiente en aparecer tras la abstracción de Rivet, técnicamente parece que entró como reemplazo, y de ahí que se convirtiera en su víctima número 1. Lo otro importante a destacar sería su reacción ante la abstracción de Kofmo, algo que no vimos y por lo visto sí le dolió, pero que él mismo se obligaba a que no le importara porque parece una niñita. Y con esto me gustaría hablar de por qué Jax es trans. Este es un tema que ha dado mucho de qué hablar, pero como yo lo veo, no importa si es trans o alguien afeminado, porque el punto con Jax es su masculinidad frágil y el rechazo a la feminidad. Creo que todos podemos estar de acuerdo con que Jax siempre trata de hacerse ver como el más macho de todos. Eso se puede ver mucho en el episodio 5. Él explícitamente describe su diseño como la forma perfecta del hombre y que es el pináculo de la masculinidad, aun cuando ni siquiera sabe que no tiene cola, es decir, no conoce su propio cuerpo, y se vuelve aún más irónico el asunto sabiendo que su cuerpo está estereotípicamente decorado como niña. En esta contradicción contra el rechazo a la feminidad, en ese episodio tenemos cuando le ponen el traje de sirvienta y se enoja mucho, tal vez demasiado y de forma exagerada. Se enoja a un punto que la propia Subble dice que nunca la había visto así, y se molesta más con la insinuación de que le gusta usar algo como eso. Similar a esto tenemos su reacción cuando Kofmo toca la puerta, siendo que lo primero que hace es tirar el moño de Rivet, porque siente vergüenza. Con toda esta idea que establezco aquí, podría explicar otras actitudes suyas y parte de su psicología. Por ejemplo, por qué todas sus víctimas son mujeres, y el simple hecho de por qué no quiere mostrar que algo en verdad le afecta, por qué no llora frente a otros, por qué no habla de sus problemas, por qué no va a ningún funeral, o por qué le cuesta demasiado mostrar aunque sea algo de debilidad, por la estúpida idea de que los hombres no lloran. Eso me regresa al secreto con su mamá. Le contó algo muy personal y suyo, recibió burlas e insultos, pero al ser su mamá, que por lo menos en el fondo lo quiere, lo terminó abrazando. Puede que le contara que efectivamente es trans, o algo más como que no es tan hombre como ella quisiera que sea, pero sabemos que eso le afectó y lo cambió. Y el que se diga niñita cuando llora por la muerte de un amigo es prueba de ello. Hasta de cierto modo otras cosas se relacionan, como esa aventura donde es un cazador porque es un hombre fuerte que caza lo que sea, o su mega frustración cuando una broma no le sale como quiere, o cuando alguien más se la regresa. Ejemplos hay muchos, como en el episodio 2, donde no obtiene la violencia que quería, el episodio 3, donde todo el rato lo tienen atado, y cuando Pomni no se molesta con su comentario. Todo el episodio 4, en el 5 con el vestido y lo de ser vegano, en el 6 cuando trata de dispararle a Ragatha, y cuando Subble evita que se equipo con Gangle. En todas esas escenas se molesta, porque no tiene el control, y porque el objeto de la burla termina siendo él. Pomni encuentra al verdadero Jax, y tras decir tanta pendejada sobre que es mala persona que Pomni ignora, ella corre a abrazarlo y él la termina correspondiendo. Aquí hay un detalle que me gusta, y es como Pomni no reacciona ante el te odio de Jax. Reacciona hasta que dice no dejas de complicarlo todo, a lo que responde para eso estamos. Te odio porque sigues aquí, te odio porque nunca te rindes conmigo, un te odio que significa más que cualquier te amo. Jax entra en pánico y choca contra unas granadas de luz, mismas que ya estaban desde el episodio 6, lo que hace que se vuelva a descontrolar. Y si todas las señales de que el maldito conejo era trans no eran suficientes, estaría la canción de Isn't She Lovely, que aparece en un montaje con puras escenas de Jax. En fin, a Jax le construyen un fuerte donde puede descansar en paz, algo con lo que Gangle tiene sentimientos encontrados, recordando que le hacía la vida imposible. Aquí llegaría a su conclusión, porque se siente fatal por sentir eso. Entonces Subble aparece y, como lleva haciéndolo toda la serie, le enseña que no está mal sentirse así,
sí, porque al final somos humanos. Y aquí viene lo segundo más importante, y es que Kane está vivo y se encuentra en el vacío, casi como cuando borras un archivo y aparece en la papelera. Aparte de descubrir quiénes son nuestros personajes en la vida real, lo fundamental en esto es la evolución que tiene. Tras casi morir un episodio antes, entiende lo mal que hizo las cosas. Como mencioné al inicio, un punto importante con Kane es este amor y admiración hacia los humanos, pero a la vez esta contradicción de querer que hagan lo que dice, provocada por su enorme ego. Él quiere que lo admiren como él hace con ellos, los obliga a hacer algo que no quieren y cree que tiene la razón en todo, pero para eso podría hacer a cualquier NPC, cuando lo interesante de los humanos, lo que hizo que los admirara en primer lugar, era ese libre albedrío que tanto los caracteriza. Claro, pueden rebelarse contra él y destruirlo, pero es que él mismo los obligó a hacerlo. Él hizo mal y tiene que reparar el daño que hizo. Algo interesante con Kane es este miedo a ser reemplazado, va de la mano con el ego que se convierte en una inseguridad de no ser suficiente, algo que se vio desde el primer día cuando absorbió a la otra inteligencia artificial, y con eso empieza su arco de redención, liberando a la IA de color azul para que sea libre. Llega al circo y se encuentra con la luna, quien lo motiva a disculparse y a esforzarse para volver a tener su confianza. Aquí le dan cierto cierre a esto de que Kane no puede crear humanos, porque la luna es un personaje secundario que siempre aparece para decirle te amo a Kane, pero él mismo admite que nunca la programó para eso. Eso fue algo que ella misma decidió hacer. Kane regresa con el grupo principal y trata de ganarse su perdón, algo que tardará mucho tiempo. Kane les entrega el control del circo a ellos, pueden hacer lo que quieran y cuando quieran, y además decide que ya no habrá más secretos ni mentiras. Así les revela quiénes son en la vida real y lo que fue de ellos fuera del circo. Ragata dejó a su madre, Popni sigue siendo contadora y continúa siendo youtuber, donde sus amigos suelen aparecer. Gangle se recuperó de su accidente y dejó su trabajo para ahora sí trabajar del arte. Kinger sigue casado y tiene 2 hijas. Jax estabilizó su vida y por último Subul, quien más he ignorado en este video, abrió un bar donde las personas pueden ser ellas mismas y por eso me esperé a hablar de ella. Subul es un personaje de apoyo, está para ayudar a Gangle como bien vimos y está para ser la voz de la razón, pero en el episodio 8 conocemos lo que quiere, hacer la diferencia en alguna parte. En ese momento técnicamente cerró porque hizo una diferencia en la vida de Gangle, pero aquí encuentra la respuesta de que incluso en la vida real también lo terminó haciendo. La última palabra de la serie la tiene Popni, nuestra protagonista, una aceptación directa a lo que fue su viaje por este extraño circo. Abigail, su nombre en la vida real, está allá afuera, viviendo como ella quiere, mientras que aquí solo soy Pomni, un hombre que quien diría que al principio odió. Y así termina la serie, tal como empezó, todos atrapados sin salida, extrañando a quienes ya no están, viviendo bizarras aventuras, pero sintiéndose plenos con quienes son ahora, y que ahora ya pueden coger. En la escena postcréditos vemos al grupo en la vida real, como un último, bonito, y hasta eso trágico detalle. Y así termina el asombroso circo digital. Voy a saltarme todo lo que sigue porque creo que ya quedó más que claro qué fue lo que no me gustó y qué fue lo que me encantó de la serie. Y mejor pasemos directo a la conclusión. No me acuerdo si lo dije alguna vez, pero yo fui a ver el final de la serie al cine y puedo decir que valió la pena. Pero eso no fue lo más relevante de esa noche. Un amigo me compartió una reflexión que se me quedó grabada en mente. The Amazing Digital Circus comenzó cuando empezamos la preparatoria y 3 años después termina, cuando también terminamos esa etapa de nuestras vidas. Y creo que es la mejor forma que tengo para recordar esta serie, aun con sus altas y sus bajas, y más que nada su insoportable fandom. Digital Circus me encanta. Amo la animación, amo la historia, amo a los personajes, amo el final, amo analizarla y amo lo que ahora significa para mí. No es perfecta, como en todo en esta vida. Me enoja lo que sucedió con ella y su creadora. Ninguna persona merece el acoso que recibió y entiendo por qué se hartó de su propia creación, lo que no está bien. Y aunque seguro Gooseworks no verá este video, sí quiero agradecerle por esta experiencia, tanto por sí misma como obra individual, como por lo que significa para un creador pequeño con el sueño de hacer una película como yo. Eso es The Amazing Digital Circus, una serie que para bien o para mal nunca será olvidada.
Y hola, aquí yo otra vez. En teoría aquí ya debería acabarse el video, pero me di cuenta que no grabé ni edité el momento saludos, así que pues aquí estamos. Le mando un enorme saludo a Frame Forces, Iván Pavel Martínez Medina, Brian Chávez, Lupe 3293, Lord Zed, Takosk On, Malware Ultra, Benjamin Jacob, Grimlock Productions, Yossi, Magoffin Sr. y a Andrex. De verdad, perdón por no ponerlos antes. De por sí tengo problemas en poner el momento saludos. Chance a partir de ahora se pondrá aquí ya una vez que todo el video termina. Pero pues por otra cosa que decir, muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Y de verdad muchas gracias por llegar a los 5000 suscriptores. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Sí, lo tarado nunca se me quitará.